Listo, Rubén. Ahora sí, ya puedes comenzar. Bienvenidos todos y muchísimas gracias. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia. Muchas gracias a Anita y a la Keile que posibilita estas conferencias. Y hoy vamos a abordar un tema muy actual, aparentemente conocido, pero yo quisiera eh, entrar al tema de cómo empezó todo eso. Nosotros sabemos que hay una inmigración durante muchos años hacia Europa, sobre todo de musulmanes de África del Norte y de otros países del mundo. Em, Inclusive vemos que últimamente hay una reacción en Europa contra ese tipo de inmigración y vamos a ver por qué. Vimos que en las últimas elecciones del Parlamento Europeo, inclusive, hubo una tendencia hacia la derecha. Lo mismo pasó en algunos países de Europa, con una inclinación hacia la derecha, entre otros, precisamente por ese fenómeno de la migración musulmana a Europa. Entonces, hoy vamos a abordar, yo entiendo que todo el mundo conoce el fenómeno, pero ¿cómo empezó eso? ¿Era algo voluntario? ¿Era algo organizado? ¿Qué, qué país lo inventó y empezó a organizar? En fin, en todo eso vamos a abordar hoy día y además de explicar un poco la situación. Entonces, nos encontramos ahora en la última etapa de la conquista musulmana de Europa. Y estoy diciendo conquista, es una palabra fuerte. Pero esta conquista europea está ocultada por muchos gobiernos europeos a sus ciudadanos por un motivo político, por motivos políticos internos. Y eso es otro hecho. Entonces empecemos históricamente cómo empezó este movimiento, que no era un movimiento voluntario, era un movimiento bien organizado, bien pensado, y empezó por un país. La última conquista de los musulmanes a Europa empezó a finales de los 80 y los principios de los 90 con una decisión estratégica geopolítica de un país poderoso en Medio Oriente que decidió cambiar su apoyo económico a los países árabes o la Liga Árabe en su guerra contra Israel y cambiarla por una lucha religiosa de propagar la religión musulmana en el mundo entero, cumpliendo con un deber sagrado que tiene todo musulmán del mundo de difundir la religión musulmana en el planeta. Me imagino que ya adivinaron qué país es, pues es Arabia Saudita. Arabia Saudita en los años 80, 90, como hasta la fecha, es un país, quiero compartir la pantalla con ustedes. Y en esta época, Fadel Abdulaziz era el rey o el emir de Arabia Saudita. Entonces, este país era bastante poderoso, tiene y tenía muchos recursos, etcétera, etcétera. Pero hasta la fecha de los 90, este país apoyaba a los países árabes eh, económicamente en su lucha contra el Estado de Israel.
Ustedes saben que todos los países árabes en esta época que tenían muchos conflictos entre ellos, en miles de asuntos y problemas, pero tenían un dominador común, que era el odio a Israel y la idea que Israel es un cuerpo extraño en el Medio Oriente, porque representa la cultura occidental y porque no pertenece allá. Entonces, hasta los ochentas, Arabia Saudita invirtió vastas cantidades de dinero en el apoyo contra las, la lucha de los países árabes, las guerras contra Israel. Pero después de muchas guerras, ustedes saben, empezó con la guerra de independencia de Israel en 48, después había una guerra en 57, otra guerra en 65, otra guerra de Yom Kippur de 73, en fin, después de tantas guerras, se dio cuenta el rey saudita que es un dinero que está invertido en un lugar que no rinde, que no vale la pena invertir en esta lucha, porque lamentablemente para ellos no pudieron vencer a Israel militarmente. Entonces cambió su estrategia y dijo, yo voy a invertir todas esas vastas cantidades de dinero y me voy a organizar. ¿Para qué? Para propagar la religión musulmana para que sea la dominante en el mundo. Es un deber que existe en el Corán para cualquier otro musulmán. Y el mecanismo para implementar esta idea o esta religión es la yihad. Ese es el mecanismo. Quiero abrir paréntesis un segundo sobre Arabia Saudita. Lo hemos mencionado en otras conferencias, pero vale la pena repetir esos dos puntos. Cuando se creó eh, este reino de Arabia Saudita, por el abuelo de este señor que vimos, em, en la península de Arabia Saudita había muchos tribus que pelearon entre ellos durante muchísimo tiempo, durante miles de años, eh, pre- básicamente por recursos de agua. Como en esta zona hay muy poca agua, entonces era una lucha constante de las tribus para proteger y conseguir más agua para su gente. Y estaban divididos y peleados durante miles de años. Cuando el primer rey de Arabia Saudita, Saud, y por eso se llama Saud Ben Aziz, y por eso se llama Arabia Saudita, eh, él pensó cómo puede él unir a todos esos tribus con un mensaje de nacionalismo, con un mensaje de un país nacionalista donde todos están unidos en una sola idea, en una sola visión. Y mencionamos que él eh, utilizó dos mecanismos para llegar a la unión de la Arabia Saudita, de las diferentes tribus, y crear el kingdom, eh, grande país. La primera era el casamiento con hijas de los jefes de las diferentes tribus. Y eso es una táctica que muchos conocimos en la historia, antigua, moderna. Entonces, él se casó con muchas hijas de de las tribus que lucharon contra él, trataba de llegar a un acuerdo con ellos, y pedía al jefe de la tribu que quiere a su hija como esposa. Eso era una manera de empezar a crear nexos familiares con las tribus enemigas. Y por eso hasta la fecha ustedes saben que la familia real
de Arabia Saudita tiene unos 600, 700 miembros y que el rey de Arabia Saudita tenía y tiene muchísimas mujeres. Entonces, eso era un mecanismo para unir un nuevo país. Segundo, y ese es el importante ahora, y relacionado con lo que estamos hablando, tratar de enfocar toda esta energía, peleas y guerras y delitos de los jóvenes de las tribus, que era la tradición de miles y miles de años. Entonces, dirigir toda esta gran energía negativa en la religión. Y si va a ser así, y si va a ocupar a los jóvenes de las tribus en estudiar la religión islámica y concentrarse en la religión islámica, tal vez mucha de la energía de las peleas y de las guerras se va a concentrar y se va en lo que es la parte islámica. Y realmente construyó muchas madrasas. Madrasas son colegios que enseñan la religión de Islam en todo el país. Y muchos niños, muchos pobres de los tribus y los demás, desde temprana edad entraron a estos colegios que eran gratis y estudiaron la religión de la Islam. Otro punto importante es que la religión de la Islam, como muchas otras, tiene diferentes corrientes, algunas más, eh, digamos, extremistas, otras menos. Entonces, él también escogió eh, los, eh, la gente religiosa más extremista, que se llaman wahhabistas. Esa es la sección o la corriente más extrema del Islam, como los Neturei Karta en la comunidad judía, y les encargó a los wahhabistas para que educan las nuevas generaciones. Y realmente con este mecanismo o con esta idea, con este mecanismo y con esta organización, se crearon en Arabia Saudita muchas generaciones de gente muy extrema de punto de vista religioso por su educación. Eso era entre paréntesis. Entonces, está claro que cuando él cambió la estrategia de apoyar la guerra contra Israel dentro de todos los países árabes que estaban reunidos en esta época en la Liga Árabe, ingenió otro deber importante del Corán, de la religión musulmana, es propagar esta religión en todo el mundo. Bien, seguimos con el tema nuestro. eh, y aquí quiero explicarles un punto más de cuál es la relación del Islam con otras religiones que existen en el mundo y otras regiones que existían en el mundo, tal vez, o no tal vez, existían en el mundo antes de la aparición del Islam. Ustedes saben que el profeta Mahoma vivió en el siglo 7 después de Cristo, pero ya el mundo experimentaba o presenciaba 7 siglos de otras religiones. Y me estoy refiriendo a religiones monoteístas, porque hay muchas otras religiones paganas, como la hindú, como la budista, etcétera, que existían miles y miles de años antes de Cristo. Entonces, el Islam define muy claramente su relación con las otras religiones. Entonces, la idea del Islam, y eso también hablamos en otras conferencias, que a pesar que llegó al mundo cuando ya existían dos
religiones importantes monoteístas, la judía y la cristiana. Eh, la, Según el Islam debe dominar todo el planeta e imponer las leyes de Sharia en todo el mundo. Esa es la visión del Islam. Y es agresivo porque ya hablamos del asunto, porque es una religión agresiva que quiere dominar el mundo. Porque llegó al mundo después de que otras religiones semejantes, muy, muy parecidas, ya estaban en el mundo. Entonces, las leyes del Islam definen perfectamente la relación del Islam con las otras religiones de los infieles, como ellos llaman. Ahora, todos los creyentes de las religiones paganas, según el Islam, hay que eliminarlos. Pero hay una relación muy especial con dos religiones monoteístas, que es la cristiana y la judía, y el Islam dice que estas religiones sí pueden vivir en tierra musulmana bajo la tutela del Islam como ciudadanos de segunda, porque el Islam es siempre encima. Y la gente que cree en el Islam son de primera. Eh, Como ciudadanos de segunda, tienen que pagar un impuesto anual por cabeza que se llama jizya al gobernador y tienen una serie de reglas donde cómo deben de portarse los que no son musulmanes que viven en tierra musulmana. Eso también mencionamos. Deberían caminar a media calle, en el centro de la calle, no en las aceras, no en las banquetas. Eh, También explicamos por qué. Porque en esta época se tiraba la basura desde las ventanas y los que andaban en las aceras, en las banquetas, sufrieron las consecuencias. En cambio, uno que andaba a media calle estaba libre de este peligro. Entonces, los infieles ciudadanos de segunda podían vivir en tierra musulmana con estas restricciones. Les prohibía andar en caballos, tenían que andar en burros, les prohibían ejercer algunas profesiones como médicos, abogados y otra serie de restricciones. Pero sí podían vivir en tierra musulmana. Entonces, Arabia Saudita, después de cambiar su enfoque estratégico de la lucha contra Israel por la propagación de la religión musulmana, empieza a implementar y organizar un sistema organizativo mundial basado, y eso es importante, en instituciones de caridad. Invirtieron millones de dólares y organizaron miles de organizaciones de caridad. El objetivo era cómo podemos propagar la religión musulmana en todo el mundo, porque los cristianos, los judíos y los demás no quieren adaptar esta religión. Entonces, vamos a reubicar personas físicas que creen en esta religión, que son musulmanos. Vamos a tratar de llevarlas, de reubicarlas, de hacerlas inmigrar a tierra de los infieles. A propósito, en el Corán hay una ley que dice que tierra que era musulmana, alguna vez en la historia, siempre para la eternidad va a ser tierra musulmana. Y como los musulmanos sí conquistaron gran parte de Europa, estoy hablando de España, donde estuvieron 700 años, entonces esta tierra siempre va a ser musulmana. Pero otras tierras europeas que no eran musulmanas,
hay que conquistarlas. Y se puede conquistar con guerra, como hicieron en el siglo 7 o 8, cuando se surgió el Islam, pero también puede conquistarla en otras maneras. Y la manera que él ideó era la migración masiva de gente musulmana a tierra de infieles. Esta fue la idea. Entonces, el objetivo era de reubicar millones de personas musulmanas en el occidente y ellos, los musulmanos, tienen un término para eso. El término es hijra o en español, hegira. Estoy casi seguro que pocos de nosotros conocemos este término de hijra. Y aquí quiero mencionar una debilidad tan grande de la sociedad occidental, es la ignorancia. La sociedad occidental no conoce el Islam, no conoce la Sharia, no conoce el Corán, porque no saben árabe, porque no les interesa y no les importa. Pero sí, cuando es un enemigo de usted, de alguien, tiene que aprender, tiene que saber cuáles son sus motivos, cómo piensa. Y si no hacen eso, siempre van a perder en el conflicto de si existe conflicto. Bueno, entonces dos palabras sobre la hijra. La hijra es una migración que hizo Mahoma, el profeta, y saben que todo lo que hizo Mahoma, el profeta, es sagrado para ellos. Eh, Voy a tratar de compartir otra vez la pantalla. Es la migración que hizo, la hijra, la inmigración que hizo Mahoma de Meca a una ciudad que se llama Yatrib, que más tarde la conocemos como Medina, en el año 622. ¿Y por qué emigró Mahoma allá? Porque cuando empezó a propagar su religión en una ciudad que se llama Meca, que vemos acá, que es la península de Arabia Saudita actualmente, las tribus paganas que residían en esta región rechazaron su religión. Y de eso también hablamos en otra conferencia. Le dijeron que la religión musulmana, que tiene muchos elementos de la judía y de la cristiana, es simplemente una copia de estas religiones que ya existían en esta época y por eso rechazaron su religión, la nueva religión, y querían matarlo. Entonces, Mahoma tenía que huir y huir a una ciudad al norte que la vemos acá, que es la ciudad de Medina. Y para los musulmanos, eso es la hijra. Y la hijra es casi, casi un deber, o es un deber religioso que cualquier musulmán debe de cumplir por la sencilla razón que Mahoma también lo hizo. Y todo lo que hizo Mahoma es sagrado y tienen que hacerlo. Entonces, como nosotros no conocíamos la hijra, la sociedad occidental del mundo entero, poca gente conoce este deber de la hijra, ni en Estados Unidos y ni en Europa. Entonces, ya con esto antecedente, los sauditas lograron reubicar mucha de la población del Medio Oriente, de Marruecos, de Algeria, de Egipto, de Jordania, de Siria y otros países del Magreb, en tierra no musulmana, tierra de infieles, del mundo occidental.
Y como le dije, en Estados Unidos, América Latina y principalmente de Europa. Y hoy vamos a concentrarnos en la parte de Europa. Antes de entrar en eso, quisiera mencionar algo interesante que no sé si todos conocemos. El contrincante o el enemigo más grande de los sauditas es Irán. Por razones religiosas, de la sucesión del profeta, los de Arabia Saudita son sunitas y tenían el sucesor de Mahoma, que era su yerno, Abu Ali, pero había una sección o algunas familias musulmanas que pensaban que el sucesor de Mahoma no es Abu Ali, lo que piensan los sunitas, sino otra persona de la familia, y se separaron en una pelea, un conflicto eterno, y ellos se denominan los chiitas. Los chiitas, para ellos, todos los sucesores de Mahoma no son los verdaderos, sino creen en otros sucesores. Irán es chiita y Arabia Saudita es sunita. Eso es entre paréntesis, pero es importante de conocer. Entonces, Arabia Saudita, perdón, Irán, y aquí entre paréntesis, un tema rápido e interesante que hay que conocer. Irán también se propagó en esta lucha de propagar la religión musulmana en el mundo, igual como Arabia Saudita, en menos, digamos, envergadura y fuerza, porque en esta época no era tan fuerte y tan poderoso, pero mientras hacía eso, ellos también se enfocaban en América Latina, en la propagación de la religión musulmana. Y tenía una actividad muy intensiva en América Latina. Pero también tenía otra razón para tratar de influir, de tener influencia en América Latina. Y la razón, la simple razón, o primero les digo lo que hicieron, ellos se asociaron con los principales carteles de la droga en América Latina. Empezó en Colombia. Entre otros, otras razones, o la razón importante es, querían aliviar las fuertes sanciones que América, Estados Unidos, impuso en esos años, imponer sobre ella por el asunto del desarrollo nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, eso es en paréntesis, pero sí hubo contactos importantes de los iraníes chiitas en América Latina, y por eso podemos ver fotografías hasta la fecha. Aquí vemos el presidente de Venezuela, Maduro, con el presidente de Irán, que ya falleció en un accidente de helicóptero, pero eso hace poco. Quiere decir, fomentaron sus lapsos con América Latina. Pero regresamos a Arabia Saudita. Entonces, la estrategia de llevar musulmanos a tierra de infieles y conquistarla en esta forma, lo que es un deber del Islam, lo hicieron en la siguiente forma. Le voy a dar un ejemplo para no complicar la teoría. Simplemente llegaron por ejemplo, un señor en Argelia o Marruecos que tenía una tienda de abarrotes, que tenía 6 mujeres permitidas por la religión islámica y 21 hijos, y le dijeron, mira, te vamos a ayudar a inmigrar. Francia era el país que más fácil era la inmigración porque tenía 14 colonias en los países del Magreb, en África, y por eso
voy a mostrarles, esos son los países del Magreb: Libia, Algeria, Marruecos, la Sahara, Mauritania. Entonces, Tunisia. Los franceses eran colonialistas y tenían 14 colonias en África, como les mencioné. Esos colonias al norte de África eran colonias. Y la sociedad actual, progresista, liberal, se siente culpable y se odia por los malos y por los crímenes que cometieron, según ellos mismos en las colonias como colonialistas blancos contra los pueblos indígenas de, de la colonia. Entonces, la sociedad en general, la sociedad occidental se siente culpable hoy día en los crímenes y los malos cosas que hicieron en las colonias y quieren compensarlo. Entonces, en esta época, Francia, como otros países, apoyaron, ayudaron a la migración musulmana de los países del Magreb, de los países pobres, que ellos creen que crearon ellos y tienen la culpa, y apoyaron todo este movimiento que no entendieron que es una conquista, es la hijra, la conquista musulmana de su país, que son de infieles. Ellos lo vieron en términos humanitarios, de términos políticos, etcétera. Otra vez, no entendieron la motivación y la razón verdadera de esta migración. Entonces, Arabia Saudita creó organizaciones de caridad y estas organizaciones de caridad disfrazaron el verdadero motivo de la migración. Y los europeos compraron esta política de caridad, de ayudar a los pobres de norte de África. Entonces, ellos ayudaron a este migrante, a este dueño de la tienda de abarrotes de Marruecos, por ejemplo, emigrar a Marsella, a París. Tenían abogados que ayudaron para los trámites para conseguir la ciudadanía. Tenían organizaciones de caridad que le dieron ayuda económica para establecerse y ponerse el nuevo negocio de tienda de abarrotes, pero esta vez en Marsella o en cualquier otra ciudad inglés, digamos, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera. Pero como hemos mencionado, empezaron en Francia porque era más fácil. Y esto fue la política y esta fue la organización para empezar una migración grande de personas que para conquistar tierra que no era musulmana, tierra de infieles. Este proceso avanzó con éxito durante los años y lo importante es que de entender que con todo el apoyo posible de las corrientes progresistas del Occidente, que fomentaron ideas como multicultura, como la pacífica convivencia de religiones y etnias, aceptando la imposición de la nueva cultura musulmana en sus países. Quiere decir, jugaron las mismas cartas del rey de Arabia Saudita o de los musulmanes sin entender y sin conocer el verdadero objetivo y metas de este movimiento migratorio. Bueno, hasta aquí creo que entendemos cómo empezó, qué país lo empezó, etcétera, etcétera. Y seguimos en la historia. Durante muchos años después,
en los años 90, etcétera, empezaron los musulmanes que inmigraron a las ciudades europeas. Como ellos lo vieron como un deber del yihad de propagar la religión musulmana en todo el mundo, empezaron a comportarse en Europa según la cultura musulmana, la cultura de Islam. Y había muchísimos atentados sangrientos de estos mismos migrantes, inclusive la segunda generación y la tercera generación, porque ellos no se integraron en la cultura occidental, ni tenían interés en integrarse, sino al contrario, vinieron a Europa para imponer, para conquistar los infieles e imponer su cultura y su religión islámica. Y vamos a ver cómo lo hicieron, pero vamos a seguir. Voy a mencionar tres casos muy famosos, pero había muchísimos más. Una era el famoso ataque al el periodo francés que se llama Hebred. Acuérdense que publicaron una caricatura del profeta y como reacción de la cultura y de la religión musulmana, unos musulmanes entraron al periódico y asesinaron muchas personas del mismo periódico. Em, Otro atentado terrible también en Francia, porque Francia era muy fácil de inmigrar a ella y por eso llegaron muchos musulmanes antes de llegar a otros países como Inglaterra hoy en día y Bélgica, España, etcétera. Aquí vemos otro tremendo atentado donde dos terroristas musulmanes también educados en las iglesias, en los establecimientos musulmanes en Europa ya, porque ya eran la segunda y tercera generación, como les dijo, atentaron contra establecimientos, restaurantes, cafés en Francia. Eso era en el 13 de septiembre de 2015. Y hemos los tremendos, lo que pasó en esta época. Entraron a una discoteca muy famosa donde había 1,200 asistentes y mataron más de 200, inclusive más de 200 gente joven que estaba ya en la discoteca, que no fueron armadas, que eran pacíficos, que fueron a bailar en una discoteca. Pero ellos vieron su deber en matar a los infieles. Y realmente vemos aquí la ruta sangriente de este 13 de septiembre de 2015. Y a propósito, les recomiendo ver un documental en Netflix, el que tiene Netflix, que se llama así, 13 de septiembre de 2015. Y son testimonios de franceses, de jóvenes franceses que estuvieron por su mala suerte en esta ruta de sangre que pasaron esos terroristas. Empezaron en donde vemos el número uno y ahí ametrallaron y asesinaron a algunas personas en un café de París donde estaban sentada gente inocente tomando café. Pasaron por esta ruta, llegaron a otro restaurante, a otro café, a otro lugar, hasta que llegaron, aquí vemos todos los lugares de atentado, todo en la misma noche, y mataron cientos de personas inocentes franceses. Una de ellos es la discoteca famosa que hemos mencionado. Entonces, poco a poco, empezaron muchos actos terroristas de masacre por parte de los inmigrantes musulmanes en Francia. El periódico era el Charlie Hebdo, eso era el nombre del periódico.
Y la discoteca se llamaba Bataclan. En Inglaterra pasó lo mismo, muchos actos terroristas, en Alemania hubo también, en España, en Bélgica, en fin, en toda la Europa. Y Europa, últimamente, después de todos esos actos, empezó a despertarse y reconocer su error y tratar de rechazar esos ataques. Hoy en día en Europa conocemos, están formando movimientos y partidos políticos de derecha que están dominados por la izquierda progresista que aceptó este movimiento migratorio como la extrema derecha. Y vuelvo a repetir, tratan de ver el documental del masacre de la discoteca de Bataclan y vean qué horrores cometieron esos terroristas. Entonces, últimamente, el fortalecimiento de los partidos derechistas en Europa, inclusive en el Parlamento Europeo, donde tuvimos las elecciones hace pocos días, eh, está notado en Europa. Y países como Holanda, Bélgica, Alemania, Grecia, Escandinavia, Francia y otros, todos tienen una tendencia de fortalecerse de todos los partidos y corrientes de la derecha. Hay otro punto que quisiera mencionar, todavía nos queda un poco de tiempo, que los musulmanos ampliaron el término de la yihad que existe en el Corán, que existe en, y es como un deber de todos los musulmanes del mundo. Y en esta época del siglo VII después de Cristo, la yihad era simplemente matar a los infieles, todas las religiones, como mencionamos, paganas, excluyendo la judía y la cristiana, que pueden vivir bajo la tutela del Islam como ciudadanos de segunda. Pero a los demás hay que matarlos. ¿Y cómo? Degollarlos. Era con sangre. Pero los tiempos han cambiado. Hoy día estamos viviendo en el siglo XXI y este tipo de yihad está muy rechazado, no está aceptado por ningún país o ninguna persona del mundo. Entonces, los musulmanes ampliaron este término del yihad en lo que le llaman ellos la yihad blanca. No sé si escucharon este término, pero la yihad blanca es extender el término de la lucha del Islam contra los infieles a otros sectores de la política. Entonces, hoy en día tenemos la yihad económica, la yihad demográfica, la yihad política, la yihad cultural, la yihad cibernética, lo que vemos en las redes sociales, la yihad de los medios de comunicación. Un ejemplo de ello es que una estación de televisión muy importante y fuerte últimamente, me refiero a Al Jazeera de Qatar, es otra parte de la yihad cultural que ejercen los musulmanes contra la cultura occidental. Pero la cultura y la idea de los occidentales con sus ideas democráticas progresistas, tal vez últimamente se despiertan y empiezan a reaccionar, pero durante muchos años no lo entendieron. Entonces, esta nueva yihad blanca que cubre prácticamente todos los aspectos económicos, demográficos de la vida occidental, pero básicamente es la misma historia.
es la conquista del Islam sobre las otras religiones de infieles del mundo. Entonces, la idea es la misma, pero toma diferentes aspectos según el mundo moderno en cual vivimos actualmente. Entonces, dos, tres palabras, ¿cómo lo hacen? Los países árabes, los árabes, están comprando en el occidente compañías comerciales estratégicas, no cualquier compañía, de primera línea, bancos, compañías automotrices, compañías de telecomunicación, de redes de telefonía, pero eso quiero explicar que el Islam es muy simbólico, muy simbolista. Entonces, todos los bienes, por ejemplo, hablamos de la parte del jihad económico, los bienes que ellos compran, no compran cualquier bien raíz que le puede dar un ingreso económico. Eso está claro. Pero están escogiendo bienes raíces emblemáticos que tienen una significación nacional importante para los occidentales. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es la compañía automotriz? Una de las compañías automotrices más importantes de los europeos, de la cual son muy orgullosos, que es la mejor y que tiene la mejor calidad, etcétera. Bueno, la respuesta es Mercedes, Mercedes-Benz. Ustedes saben que hoy día Mercedes-Benz es gran parte, tiene sus acciones, son los árabes. Em, entonces, el simbolismo para ellos es muy importante. Cuando los compraron la Mercedes-Benz, otra que puedo mencionar es la Volvo, de Suecia. Entonces, cuando los europeos vieron que los árabes compraron la Volvo o la Mercedes, para ellos es simplemente un acto comercial completamente legítimo de cualquier compañía comercial del mundo, porque la cultura occidental es materialista. El dinero es todo. Exagero un poco, pero el dinero es lo más importante. Entonces, ellos vieron esta transacción como una transacción comercial válida, económica, lógica, porque son compañías que ganan mucho dinero, etcétera. Pero para los musulmanes que compraron esas compañías, tiene un significativo diferente. Además de la parte económica que está clarísima, el significativo es que nosotros ahora compramos la más prestigiosa compañía automotriz europea, Mercedes, Volvo, etcétera, como acto de dominancia. Nosotros dominamos a los infieles. Es parte de la yihad. Y este significativo no entienden los occidentales, porque no conocen la cultura occidental, porque no se preocupan en estudiar su enemigo. Entonces, lo mismo en bienes raíces. Están comprando bienes raíces emblemáticos. Ahora vamos a dar unos ejemplos. Otra cosa que hacen, están comprando y invirtiendo y contribuyendo a instituciones de enseñanza del Occidente. Las universidades como Yale, como Stanford, las primeras universidades del mundo, en Estados Unidos y en Europa, están compradas y apoyadas por dinero árabe. Entonces, vuelvo a repetir, la sociedad occidental lo entiende como una inversión, como cualquier otra inversión que tiene que revendir dividendos, que tiene rendir económicamente buenos resultados. Pero no entienden que hay otra dimensión muy significativa para los árabes que compran todos estos bienes raíces
compañías automotrices, universidades, equipos de deporte, equipos de fútbol, estadios de fútbol. El significado es, nosotros conquistamos a los infieles. Es un acto de conquistar. Es un acto de la yihad. Eso es lo que no entienden los occidentales. Les voy a dar un ejemplo o dos para que esté claro esta idea. ¿Cuál es la agenda de la tienda en Londres, la capital de Inglaterra, tal vez la más prestigiosa o la más conocida, un emblomo, un símbolo de la cultura occidental? Tenemos la Harrods o Marks and Spencer. Estas dos tiendas es lo primero que hace un turista que va a Europa, ¿no? Entra a Marks and Spencer o a Harrods. ¿Quiénes son los dueños de Harrods y de Marks and Spencer? Los árabes. Entonces, ellos no compraron una casa en un barrio muy... eso también hacen, pero además de comprar una casa en un barrio residencial que es una buena inversión económica, no. Están tratando de comprar símbolos de la sociedad occidental, símbolos importantes, para demostrar que ahora nosotros somos los dueños de Harold. Nosotros estamos tomando la decisión a despedir al gerente inglés o la muchacha inglesa que trabaja ya como vendedora. Nosotros somos los dueños de Europa. Entonces, hay que entender el significado adicional del económico cuando ellos están apoderándose de propiedades, de bienes raíces, etcétera, de la sociedad occidental. Es un acto de conquista. Y eso, lamentablemente, no entiende la sociedad occidental. Em, Otro ejemplo, y el tiempo nos está acabando, ellos cuando compran un equipo de fútbol o equipo de béisbol o lo que sea, compran también el estadio, el mismo estadio, la tierra, porque la tierra en los terminólogos, digamos en la ideología musulmana, es muy importante, lo que no entiende la sociedad occidental. Inclusive en Israel, la tierra querían dar tierra por paz. Que si la tierra, el único significado es su valor comercial. Yo te doy la tierra para construir un estadio. Esta tierra, ponle que son 10 hectáreas, vale X cantidad de dinero. Y lo vendo al musulmán. Y no pasó nada, es una transacción económica como cualquiera y gané mucho dinero inclusive. Pero cuando el musulmán que compró la tierra para construir el estadio en Londres o en Bélgica o en Francia, además de el significado económico, tiene un significado de conquista. Es tierra de infieles que ahora es, digamos, el musulmán es el dueño de esta tierra. Y ese significado religioso no entiende la sociedad europea. Lo repetí muchas veces porque creo que es muy importante. Entonces, cuando compran un equipo de fútbol y además compran el estadio donde está jugando, tiene un significativo religioso importantísimo que es la misma yihad, pero de otra forma. Entonces, además, y con eso quiero terminar, estos migrantes que inmigraron a tierra de infieles, de norte de África sobre todo, establecieron sistemas paralelos al Estado. Ellos tienen su sistema de educación aparte, en las mezquitas, en las madrazas. Ellos tienen sistema de salud
completamente aparte del sistema de salud del Estado. Igual ayuda social, igual actividades para niños, para mujeres, para adultos. Formaron Estado dentro de Estado. Y por eso podemos ver en Europa, y con eso vamos a terminar, imágenes como esta, varios enteros en Francia, por ejemplo, están conquistados entre paréntesis, entre comillas, por musulmanes. Es un barrio en París donde rezan los musulmanes el día de viernes en la tarde cuando rezan y es su día sagrado. Lo que dijimos, tienen ahora estados dentro de los estados occidentales. Aquí vemos otra imagen, la conquista de Jihad de París, ¿sí? En un viernes en París. En estas, en estos barrios, que son estado dentro de estado, ni entra la policía por miedo, porque ellos dominan todos. Mira acá, otra calle de París. Entonces son cosas que realmente no hemos visto hace años en la sociedad europea. Entonces, para resumir, esta es la nueva yihad, la yihad blanca, que en el mundo moderno abarca muchos otros aspectos de la sociedad occidental, como los periódicos, como la cibernética, como la economía, los bienes raíces, etcétera, etcétera. Y con eso abro el micrófono para comentarios, preguntas de ustedes, por favor. Ay, Rubén, con estas pláticas Otra interesantes, vez. pero de verdad, me preocupa mucho, porque si la policía ni siquiera puede entrar, no puede hacer nada, y son barrios completos, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí me preocupa muchísimo la situación. Yo vi Sí, unas solo una, imágenes. sí, una observación. Hay una reacción en países europeos y vemos, digamos, partidos políticos de derecha que toman más y más fuerza para contrarrestar lo que tú dijiste. Ok. Sí. Sí, sí, bueno, me preocupan. Yo no sé, no sé si viste algo en Estados Unidos, en Nueva York, precisamente en el metro de Nueva York, que no eran, bueno, era una manifestación pro-palestina con muchos musulmanes, parece, y en donde de hecho pararon, creo, en una estación y empezaron a gritar que si había sionistas que se bajen. Nadie contestó, entonces dijeron, creo que la frase fue, ah, qué bueno, estamos libres de sionistas en el metro o algo así. Pero Sí, eso en Nueva York, esto en París, en Alemania también ha habido cosas, sí. y siento que no hay contención, no hay gente que pueda con ellos. No sé qué va a pasar. Sí, lamentablemente yo le dije que políticamente los gobiernos en Europa, porque sí, Estados Unidos sucede lo mismo, pero en menos escala. Ellos son los siguientes en la fila. Pero los gobiernos europeos, otra vez, de corrientes liberales, progresistas, escondieron este fenómeno de su población. Lo escondieron, lo ocultaron, porque no era políticamente correcto de mencionar eso cuando tiene este ideal de vivir junto con otras etnias, con otras religiones, y pensaban que va a funcionar. Pero ¿y tú no Sí, crees que ya se le salió de las manos de plano? no, no. Ya empiezan leyes de migración donde un inmigrante que infringió la ley y cometió un acto de, digamos, terrorista o algo así, va a ser expulsado del país. Eso en Suecia, en otros países. Quiere decir, la sociedad europea empieza a reaccionar, muy tarde tal vez, pero empieza a reaccionar. Ok,
Pues bueno, esa es una esperanza. Déjame ver, creo que hay alguien que quiere. Sí, Miriam, listo. Abre tu micro, por favor. Yo pienso que lo más peligroso que hay ahorita es su infiltración en las universidades, porque su infiltración en las universidades están haciendo que gente que no era musulmana se ponga en contra de su mismo país. Sí, tienes toda la razón, pero como yo expliqué, es parte de la yihad cultural, la compra de universidades, el apoyo económico a universidades, no es solamente un acto económico, es un acto religioso y de hecho lo están haciendo durante muchos, muchos años y lamentablemente con bastante éxito. Tienes toda la razón. Y no piensa hacer nada Estados Unidos para defenderse. Mientras hay corrientes ideológicas de progresistas, liberales, que creen en otras cosas y no entienden la cultura musulmana, no se van a defender. Pero Entonces hay también que es una. votar por Trump, porque Trump dijo que los va a correr. Sí. Primero esperemos que ganen, Miriam. Esa es otra historia. Es Muchas otra Esa es historia. gracias. otra historia. Ujú, Muchas gracias, Miriam. gracias. A ti. Eh, no, son comentarios, felicitaciones, interesante, muchas gracias, nos dicen. Gracias a ustedes, la verdad es que sí. Tenemos otra pregunta. A ver, Paz, porfa, abre tu micrófono. Buenas noches, Reuben. Hola, Anita, ¿cómo estás? Hola, hola. No, yo nada más quería comentar si tú, bueno, si has oído, Reuben, que, bueno, ya sabes que yo he comentado mucho de Venezuela porque yo tengo la familia allá. Tú sabes que los iraníes están, la mayoría de ellos están dentro del gobierno, en los departamentos del gobierno en Venezuela. Y ahorita, últimamente, han abierto los centros comerciales y los supermercados más lujosos que me cuentan a mí, que no das crédito a lo que están haciendo. ¿Cómo ves tú eso? Igual van a hacer lo mismo que lo que están haciendo en Europa. Muy buena pregunta. Bueno, entonces la respuesta es que los iraníes también tienen el mismo objetivo de propagar la religión musulmana como cualquier musulmán del mundo, no importa chiita o sunita, pero los iraníes tienen un motivo, y lo mencioné, tienen un motivo adicional con esta relación con carteles de droga y países dictatoriales en América Latina y Venezuela sobre todo porque tiene muchísimo petróleo, Sí, tratan de aliviar el efecto de las sanciones tan graves que puso Estados Unidos y el mundo occidental sobre ellos. claro, Entonces, en Venezuela el motivo también es económico del asunto de las sanciones americanas. Pero de hecho ahí están, es verdad. ahí están. Y la verdad, yo Sí, no sé si al rato se van a hacer así tan religiosos como se están haciendo en Europa y vayan a empezar a querer dominar. Bueno, es que están dominando realmente, porque ellos son los que están dentro del gobierno, claro. realmente. Es una Eh, pena, de verdad. Sí, les doy un dato que alguna persona me dijo últimamente, que en Chiapas hay muchas organizaciones musulmanes de Sí, caridad, porque ellos disfrazan su actividad en caridad así, y empiezan con organizaciones de caridad. Así fueron los hermanos musulmanos en todo el mundo, porque sí, entienden que es muy difícil decir vamos contra ustedes para matarlos. claro, Mejor dicen no.
somos, tenemos organizaciones de caridad, ayudamos a los pobres y con esta manera disfrazan sus verdaderos motivos. Y es una política de los hermanos musulmanes en todo el mundo. Así actúan ellos. Hezbollah en Líbano empezó con la misma manera. Sí, Ellos tienen caridad, escuelas, salud y están ayudando a los pobres, a la pobre población, hasta que la ganan. ¿Sí? claro. No, y si yo he oído, o sea, alguien me ha comentado incluso de que ya están adoctrinando en Chiapas, ya están adoctrinando a toda la gente humilde a cambiar su religión, ya no cristianos, y a convertirlos en musulmanes. Exactamente, eso es lo que me comentaron. Esas organizaciones de caridad musulmana están propagando la Sí, religión islámica. sí, Claro, qué tristeza, Dios mío, Y yo no sé. no hay nada que hacer contra eso, ¿cierto? Pues Ok. no, 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 aquí no se ve que hagan nada contra eso, no se ve que hagan nada. O sea, ¿quién podría hacerlo? ¿El gobierno? Pues yo digo que ¿Quién? sí, el gobierno, No, bueno, de no, no pues ya. permitirlo, no Entonces ya permitirlo, estamos perdidos. pues ya estamos fritos, la verdad. Sí, sí. así No. que pues quién sabe. Y Gracias. Rubén, esa mezquita nueva que acaban de hacer en Bélgica, ¿oíste algo así de una mezquita nueva que acaban de hacer en una zona muy elegante? Alguien me dijo justo ayer. Exactamente, una parte de la yihad blanca es la construcción de mezquitas, porque la mezquita es un centro educativo, Claro, un centro de propagar la religión musulmana y es parte de la yihad. así es. ¿Y está permitido en cualquier país poner una mezquita? Ok. Lamentablemente sí, hay, otra vez, los corrientes liberales, progresistas, apoyan, digamos, hay una libertad de religión y cualquier religión puede hacer en sus países lo que quiere, Por exagerando tal vez, pero ejemplo, perdón. Por ejemplo, en Australia, ¿es verdad que en Australia les dijeron que ellos no aceptan de ninguna manera que ellos se inculquen la religión musulmana, que si ellos quieren hacerlo, que se vayan a sus países? ¿Es verdad eso, Reuben? Sí, Australia es en un gobierno conservador. Ellos vieron el peligro de los atentados en Europa y Estados Unidos, etcétera, y es un país que más trata de controlar la inmigración. Sí. Entonces, inclusive en la migración no dan permiso a muchos de los musulmanes extremistas de entrar al país. Sí, Australia está consciente del problema y está actuando más que otros países. Ah, mira, entonces sí es verdad. Bueno, Pues ni sí. hablar, Gracias, Paz. no de nada. A ver, parece que, a ver, Diana Goldenberg quiere decir algo. Voy a ver si puede abrir su micrófono. A ver, ¿me A ver, escuchan? Diana. Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, nada más comentarles, felicitarlos, darles las gracias por esta charla tan interesante y comentarles que tristemente el presidente Petro de Colombia ya hizo alianza con Hamas y ya ha corrido, han tenido que ir corriendo 4 de mis compañeros del colegio hebreo huyendo del antisemitismo de Petro, amenazados directamente. Compartirles esto y pues que nada, me da mucha tristeza y que haya caído. No sé cómo eligieron ese presidente. Bueno, es guerrillero, entonces es normal que un guerrillero esté a favor de un terrorista, ¿no? Claro. Qué mala noticia, Diana, pero Sí, eso es verdad. América Latina es otro objetivo de todos esos grupos terroristas. pero por supuesto. Eh, Muchísimas cono- gracias. No, no, los sigo escuchando. Estoy Gracias, sí, encantada. nada más, gracias, una Diana. sola observación. Acuérdense el atentado En la digamos, AMIA, en la AMIA, eran gente de Irán, exactamente. claro. Sí, ¿y cuántos años después y no ha habido nada?
Ni Sí. modo. A ver, gracias, Diana. No, gracias a ustedes. A ver, tenemos a Alice Rasbaum, nos dice, la iglesia debería hacer algo para que no los conviertan en musulmanes. ¿Tú qué dices, Rubén? Sí, es una lucha de religiones y la musulmana es una religión agresiva que quiere propagar su religión y dominar. Y por eso hay tantos musulmanes en el mundo. Hoy estamos hablando de 1.200 millones de musulmanes, que es mucho. Híjole, es mucho, es muchísimo. Pero bueno, pues esperemos, esperemos que esta situación de alguna manera cambie, no sé cómo, o se aminore, o no sé qué decir, la verdad, Rubén. Pero bueno, también esperemos que pues, la situación con todo lo que está pasando en Israel también cambie, tengamos mejores noticias para la próxima plática y que los rehenes regresen a su casa y que pues no se haga la guerra con Hezbollah. Así es. Eh, Esperemos, Rubén, que eso ya será tema de la siguiente plática. Muy bien, sí. Lo dejamos para... Muchas gracias, Rubén, de verdad. Muy, muy interesante que estamos grabando esta plática y que mañana estará en nuestras páginas para quien quiera volverla a ver o si sabe de alguien que la quiera ver para que puedan entrar y escucharla nuevamente. Les agradecemos a todos su presencia aquí por Zoom y a ti, Rubén, por supuesto. Muchísimas gracias por traernos estos temas de interés. Que descansen Muchas todos y buenas gracias. noches. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego, bye bye.